Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos. Les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesús, deseando que estén bien, que Dios les guarde, que Dios les ayude, y le agradecemos a nuestro Dios su ayuda divina, su bondad tan infinita, porque estamos terminando un año más que el Señor nos ha permitido sobre de esta tierra, y le damos gracias a Él porque Él es el que cuida de la vida de cada una de sus criaturas. Él tiene cuidado de toda su creación, y por eso es que hasta el día de hoy estamos en pie, y por eso todos los que estamos entre los vivientes le damos muchas gracias a nuestro Dios por un año más lleno de favores, de bondades y de misericordia. Así es de que le saludamos en el nombre de Cristo Jesús, desde aquí de la Iglesia Evangélica Getsemaní en la ciudad de Rancho Cucamonga, California. Aquí estamos con mi hermano Edwin, siempre con esa buena disposición, y esperemos que el Señor siempre nos guíe, nos ayude y nos dé ese aliento, ese ánimo para seguir adelante sirviéndole, aunque sea un poco, a nuestro Dios, no para pagarle, pero sí tenemos agradecimiento, como dice la carta a los hebreos, que habiendo nosotros, dice, recibido un reino inconmovible, que nosotros tengamos gratitud y que mediante ella le sirvamos a nuestro Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer, no para pagarle a nuestro Dios, porque ¿quién pagaría todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas? Pero en agradecimiento, lo que Él nos permite, lo hacemos, y siempre dependiendo de Él, de su ayuda divina e infinita. Así de que aquí estamos, hemos comenzado a hablar acerca de lo que cuesta servir al Señor, porque en este camino hay muchos obstáculos, el enemigo sale al paso, pero con la ayuda del Señor vamos hacia adelante, porque está escrito que sobre todas estas cosas Dios nos hace más que vencedores y siempre nos da la victoria. Así de que a Él le debemos todo, y por eso le agradecemos, le alabamos y bendecimos su santo nombre, y queremos proclamar su nombre y su mensaje de salvación al mundo, a todo aquel que no le conoce, y aquel que ya le conoce y se ha alejado y se ha apartado, y aquel que está perseverando, para animarnos unos a otros de que caminemos en pos de nuestro Dios, porque así iremos seguros. Entonces, retomando la línea del tema, vamos a decirlo así, vamos a leer hoy en el libro de Nehemías. Vamos a leer en el capítulo 4, el verso que yo he escrito para la continuación y que está relacionado con el tema que estamos hablando acerca de los obstáculos, de las dificultades. Es el verso 10, pero para un mejor provecho y una mejor comprensión, para ver un poco la historia, vamos a leer desde el verso 1 al fin, que leer la palabra del Señor es una bendición. La Biblia sugiere que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, y como resultado vamos a tener nosotros alegría, vamos a tener seguridad, vamos a tener confianza, va a haber alabanza en nuestra vida para nuestro Dios. Entonces yo voy a leer Nehemías capítulo 4 hasta el verso 10, y el 10 es donde vamos a partir con el comentario en esta preciosa hora que el Señor nos regala y nos permite. Entonces dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro,
se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios, aquí comienza la oración de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces aquí encontramos a hombres desanimados y se opusieron a la construcción. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, hermanos queridos y amigos, la Biblia, la palabra del Señor, y eso lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 13 en adelante. Él habló de los falsos profetas, pero habló del camino ancho, el cual es transitado por millares de personas. Pero también Él presentó el camino angosto, la puerta angosta, y que muy pocos son los que la encuentran o entran por ella, porque el camino, Él dijo, a la perdición, o la puerta a la perdición, es amplia, y son millones de millones los que caminan por ese o entran por esa puerta y van a perdición. Entonces quiere decir que todo lo bueno, todo lo que agrada a Dios, el enemigo siempre se va a oponer, siempre va a tratar de detener la obra del Señor, pero siempre vamos a tener el auxilio divino de nuestro Dios y vamos a poder seguir adelante. Aquí la historia que hemos leído, miramos una buena causa. Era la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la ciudad. Y aquí nosotros vemos el escarnio, el menosprecio que hacía el enemigo por medio de aquellas personas, porque nosotros vemos que son personas, pero detrás de esas personas hay una fuerza
del mal que es la que está operando y obrando en las personas. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hay que tomar toda la armadura de Dios para que nosotros podamos resistir en el día del mal y así vencer, y después de haber vencido, seguir firmes. Entonces el apóstol dice que la lucha que nosotros sostenemos no es contra carne ni sangre, sino que es contra fuerzas del mal comandadas por Satanás, porque habla de principados, habla de potestades, habla de los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Y en verdad este mundo está influenciado y dominado por fuerzas terribles de maldad que con fuerzas humanas y con recursos humanos no se puede resolver. Solamente el poder de Dios puede salvar y sacar a las almas de donde están hundidas en el fango de perdición, sea lo que esté usando el enemigo para mantener atada, aprisionada y esclavizada a esa persona. Solamente Dios puede hacer esa obra. Y cuando la gente se dispone y emprende el camino hacia la patria celestial, ahí es donde sale el enemigo al encuentro a tratar de detenerlo. Un buen ejemplo lo tenemos cuando los hijos de Israel salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que podríamos pensar que figura o simboliza la patria celestial en este tiempo para nosotros, para donde vamos. Entonces dice que le salió Amalek le salió al encuentro y dice que mató a los débiles, a los de la retaguardia, los atacó por detrás traicioneramente, y exactamente eso es lo que hace el enemigo. Por eso es que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor, por eso es que debemos de acudir a la fuente verdadera y correcta que puede ayudarnos, y ese es nuestro Dios. Entonces hemos leído en estos versos esta historia de que dice que se encolerizaron, se llenaron de ira, y eso no eran ellos. Ellos solamente eran los instrumentos, pero quien estaba en esa oposición y presentando esa resistencia era el mismo Satanás. Pero no nos olvidemos que con el Señor la Biblia dice que somos más que vencedores. Aparentemente nos podemos ver o nos puede ver la gente vencidos, pero la Biblia dice que nosotros no estamos vencidos, porque dice Pablo el apóstol que podemos ser derribados, pero no somos destruidos, porque el Señor cuida de nosotros, y al final terminamos teniendo victoria sobre todas aquellas trampas, artimañas y obstáculos que el enemigo pone. Y si leemos la historia completa del libro de Nehemías y de Esdras, vamos a encontrar que al final los muros fueron reconstruidos, la ciudad fue reconstruida, el templo fue reparado, de manera que los escombros de basura, de obstáculos que el enemigo ponga por delante no van a detener la obra del Señor, ni van a detener a un hijo de Dios, ni a una hija de Dios, ni a cualquiera que emprende el camino hacia la patria celestial. No podrá ser detenido, porque Dios lo va a sostener, lo va a guardar y lo va a librar y lo va a proteger. Que hay momentos en que viene el desaliento, es verdad, pero el Señor no nos deja caer del todo, nos levanta y nos lleva hacia adelante. Una cosa es importante, que nosotros busquemos a Dios y nos acerquemos a Él, porque ya acercándonos al verso 10, que es donde hemos partido,
al oír todas estas cosas, en el verso 9 dice Nehemías: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces vino el desaliento, este era un obstáculo, esto era algo que el enemigo estaba usando para detener la obra del Señor, para detener y paralizar el trabajo. Lo mismo sucede hoy en día. El enemigo trata de detener a la iglesia, trata de detener a los siervos de Dios, a los pastores, los ministros, los obreros, a los creyentes, para que no continúen. Pero hay un camino que ha sido abierto y que por ese camino es donde los redimidos hemos de continuar, y el Señor nos llevará de su mano y nos librará de todo mal. Y si por alguna razón nuestra existencia se terminara en esa lucha, no hemos perdido nada, solamente nos hemos adelantado para estar con nuestro Dios, porque dice la Biblia que no le tenemos que tener temor al que mata el cuerpo, porque al alma no le pueden hacer nada. Más bien dice que hay que temerle a aquel que puede matar el cuerpo y también el alma y echarla en el lago de fuego, en el infierno. Entonces el único que tiene esa autoridad, esa potestad, es aquel que nos hizo y nos dio esta alma y nos dio esta vida. Pero yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, que la voluntad de nuestro Dios no es que nosotros perezcamos y nos perdamos. Por eso es que Él nos ayuda a salir adelante en cualquier circunstancia y dificultad que nos encontremos. Así es de que tenemos la bendición y la promesa de nuestro Dios, que Él nos va a ayudar hasta el último momento, que hay razones y que hay cosas que el enemigo utiliza como obstáculos, sí los hay, pero con la ayuda del Señor nosotros vamos a ir hacia adelante. Entonces estamos viendo que acá, a causa de esa oposición, a causa del desánimo, el enemigo pensó en detener el trabajo que se estaba haciendo. Yo sé que muchos de que están sirviendo al Señor reciben diariamente ataques, están continuamente bajo fuego, porque estamos sirviéndole al Señor, pero el Señor nos lleva hacia adelante, Él nos lleva de gloria en gloria, Él nos lleva de victoria en victoria y nada nos podrá detener. Quiero leer otra escritura porque aquí hemos leído que los hombres desanimados, eso fue un obstáculo, se opusieron, no querían seguir, pero al final, como yo le mencionaba, la historia cuenta, hasta en los días que terminaron la reconstrucción, fue una victoria total de Nehemías y el resto del pueblo que estaban haciendo la obra del Señor, y fue una victoria aplastante sobre el enemigo, de manera que siempre vamos a ganar y vamos a vencer. Queridos hermanos y amigos, sigamos adelante en el nombre del Señor, pero que hay cosas que impiden que la bendición de Dios se manifieste, eso es verdad, pero tenemos que ser sabios, porque el Señor está con nosotros y el enemigo lo que hace es tratar de detener con sus mentiras, con su engaño. Entonces yo quiero leer otra escritura que se encuentra en Mateo capítulo 13. Vamos a leer Mateo capítulo 13 y vamos a ver en qué consistía este obstáculo, esto que hizo que se detuvieran o que no sucedieran cosas que glorificaban a nuestro Dios y que eran como testimonio de la obra de nuestro Dios. Y es el verso
58, pero como siempre me gusta leer una amplia porción para llegar al fondo o al punto señalado. Entonces, en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, leemos desde el verso 53 y dice lo siguiente: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y aquí está el verso 58, donde enseña cuál era o cuál fue la razón o el obstáculo por qué no sucedieron las cosas que la gente necesitaba. Y dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque ellos eran testigos, por lo que hemos leído, eran testigos de que lo que el Señor hacía era una realidad, era una verdad, pero ellos decían: ¿cómo puede ser ¿O cómo puede ser esto? ¿Y cómo es que hace tales cosas? Eso testifica que en verdad el Señor estaba haciendo cosas maravillosas en otros lados, pero viniendo a su propia tierra, donde debía de haber sido recibido con alegría, con aclamaciones, se pusieron a dudar y se escandalizaban de él, y como resultado no se pudo manifestar la gloria de Dios. No era porque él no pudiera, no era porque él no quisiera, pero está claro que si nosotros rechazamos la gracia del Señor, si nosotros no creemos en Él, el Señor no va a hacer ninguna obra, ninguna señal. Por eso es que cuando el Señor de alguna manera llega a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro hogar, en este caso por medio de su palabra, la que estamos ahora anunciando, predicando y tomando de las Santas Escrituras, el Señor no estará llegando o no está llegando físicamente, pero está llegando espiritualmente, porque Él es espíritu, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y si se rechaza esa gracia, esa invitación, esa bendición, ese favor inmerecido, entonces el Señor no podrá hacer nada en ese corazón que está endurecido, que está envuelto en la maldad y en el pecado, y por qué no decirlo, lleno de incredulidad. Eso es otro obstáculo para poder ver la gloria de Dios, para poder nosotros avanzar, para poder seguir adelante, pero también obstáculo para que se manifieste la gloria de nuestro Dios. Así de que miramos, a causa de la actitud de ellos y de la respuesta que no fue buena que le dieron al Señor, allí dice el verso 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así de que tenemos que creer. A un hombre se le dijeron estas palabras, y estamos hablando de Tomás. Jesús le dijo: sé creyente y no incrédulo. Así de que el Señor nos llama a que le creamos, que creamos en Él, que creamos en su palabra, y que le creamos a Él y que le creamos a su palabra, porque son
términos muy diferentes. Creer en Él, la Biblia dice que todo mundo cree, pero creerle a Él significa otra cosa, es confiar, es recibirle y es aceptar su autoridad, su potestad y declarar y confesar que Él es Dios y que es real y que es verdadero. Y entonces es que se dan los milagros, se dan las obras gloriosas de redención en la vida del ser humano y por qué no decir hasta sanidades, porque el Señor tiene ese gran poder y esa autoridad. Entonces yo quiero leer otra escritura que obstaculizan, hay veces, el camino hacia la patria celestial, el desarrollo y el crecimiento y el avance del cristiano y de su fe. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 9, 59, porque aquí habla que los lazos familiares impiden que el hombre siga a Cristo. En ocasiones sí sucede y vamos a explicar algo bien importante al leer este pasaje, que son dos, uno en el capítulo 9 y otro en el capítulo 14. Entonces en Lucas capítulo 9, en el verso 59, pero como siempre leeré unos 3 versículos antes, habla. Esta parte la hemos incluido en otros segmentos y hoy entra en esta parte que estamos hablando acerca de los obstáculos. Dice en el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme, que por cierto explicamos que a este en verdad Jesús lo llamaba como lo está llamando hoy a usted, hermano y amigo, y a mí, para que continuemos, para que sigamos. Y como nos llamó a servirle, bendito Dios, aquí estamos con mi hermano Edwin y todos los que hacemos este trabajo y todos los que perseveramos. Entonces dice que le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. De allí lo que yo comentaba, que los lazos familiares impiden, hay veces que el hombre siga a Cristo Jesús. Aunque aquí pues es un deber, ¿verdad?, el cuidar de la familia, pero más adelante en la otra parte que yo le cité, que es el capítulo 14, aclara y vamos a explicar qué significa no equivocarnos de que porque ya somos creyentes vamos a olvidarnos de nuestra familia en ninguna manera, pero sí de algunas cosas tenemos que separarnos porque nos van a impedir el avance de nuestra fe, el desarrollo de nuestra fe y el crecimiento espiritual, y va a ser un obstáculo y hay riesgo de que nuestra vida se enfríe y se envuelva más en las cosas de esta vida o las cosas mundanas, como así se llaman, y perdamos la comunión y la bendición de Dios y perdamos nuestra devoción y dedicación a nuestro Dios. Entonces eso lo encontramos en el 14 de Lucas, capítulo 14. Y por cierto, la porción dice lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que hablábamos en el principio, comentando de que el Señor habló de un camino estrecho y de una senda ancha, habló de una puerta amplia y de una puerta angosta por la cual debe entrar el ser humano, y es por la cual o a la cual Jesús invita a que pasen los que quieren ser salvos, y está claro que no se podrá pasar con cargas muy grandes. Tiene que ser algo liviano que pueda pasar por ahí, y la carga del pecado y de las malas costumbres no
no nos dejarán, nos impedirán pasar por esa puerta angosta. Por eso hay que dejar todo. Se recuerdan que en el segmento pasado, me refiero, no el que hicimos el jueves anterior o la vez pasada, sino la otra serie, donde dice que hay que poner o echar nuestras cargas en Dios. Entonces Él se hace cargo de todo lo que nos detiene y nos impide para que seamos libres y caminemos. Entonces yo quiero leer, porque el verso que yo he escrito es el 27, pero como siempre, para mayor comprensión, leo unos versos anteriores. Dice lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso quiere decir que el camino del Señor, hermanos, es un camino de orden, de disciplina. Y la disciplina, ¿qué significa la disciplina? La disciplina incomoda, porque si hemos de estar en un lugar y recibimos una orden de cómo hemos de estar, parece que la tentación comienza a llegar al cuerpo. Yo he tomado como ejemplo los que están cuidando a un funcionario público, en este caso hay veces al presidente. Yo veo dos oficiales, uno a un lado y otro al otro lado, y aquellas personas se miran como si no fueran humanos, se miran como si fueran estatuas, sin moverse, porque esa es la disciplina, ese es el orden que se les impone. Y entonces la disciplina incomoda, y aquí es donde nosotros debemos de obedecer y de ajustarnos a lo que el Señor pide. Entonces Él no está diciendo que hay que aborrecer, odiar, despreciar, separarnos, abandonar, no. Pero leíamos que los lazos familiares muchas veces impiden seguir a Cristo Jesús. Y quizás esto suene muy, como quiero decirle, esto suene muy radical, pero en ocasiones, si la familia es causa de pérdida espiritual para nosotros, en ciertas ocasiones no vamos a poderles acompañar. A eso se refiere. No se refiere que no hemos de compartir, pero si la tendencia de la familia es solamente a los entretenimientos, al mal, a las cosas que no son agradables, a eso se refiere el Señor, que tenemos que ir guardando una distancia. No está enseñando que no les obedezcamos, pues el mismo Dios enseña que honremos a padre y madre y que amemos a nuestra familia. Así es de que no es que le esté diciendo que nos separemos, que ya nunca les hablemos, que ya nunca les ayudemos. ¿Cómo no? Es cuando más les vamos a mostrar el amor y la comprensión. Pero está claro que si nosotros queremos hacer aquí y allá, y nosotros queremos tener un pie en la iglesia y otro afuera, ahí sí que estamos mal, porque la Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y que nosotros no los convirtamos a ellos, que no seamos arrastrados. Pero nosotros vemos la tendencia, lo que sucede, que es más fácil que saque de la iglesia a un cristiano, la familia o las amistades, y a eso es lo que se refiere el Señor, no abandonarlos, pues Él dice que hay que cuidar de los más necesitados y sobre todo cuando se trata de la familia. Y por eso el Señor dice, si alguno viene a mí, por eso el tema de esta porción dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos
y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así de que, hermano querido, amigo querido, no podemos ser de Dios si queremos continuar con aquellas cosas antiguas. Si queremos vivir en el pecado, si queremos vivir envueltos en todo desorden, no podemos ser de Cristo, no podemos ser sus discípulos. Él nos ama, Él seguirá esperando que nos arrepintamos, que nos comprometamos con Él y que estemos dispuestos a llevar nuestra cruz, a llevar esa disciplina, ese compromiso, y entonces seremos hijos de Dios. Así es de que cuesta, sí. Cuesta servirle al Señor. Así de que aquí hay obstáculos, los lazos familiares, no en sí por ser la familia, sino porque hay veces el cristiano en medio de la familia, hay veces que no es creyente, es arrastrado y seducido, y eso es un problema muy serio. Hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta. No está enseñando el Señor que hay que dejar, que abandonar y hacerse enemigos. No, en ninguna manera. No es eso lo que el Señor está enseñando. Así es de que todas estas cosas impiden. Y por último de esta pequeña serie de 2 enseñanzas y comentarios, leeré lo que dice la carta a los Hebreos, porque aquí dice que los pesos y el pecado impiden el progreso, y esa es una verdad, pero el Señor tiene una recomendación y tiene la medicina y la solución para esos impedimentos, para rodear o sobrepasar esos obstáculos. Entonces en Hebreos dice, capítulo 12, por tanto dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así de que si nosotros queremos llegar a la meta final, tenemos que renunciar, tenemos que dejar a un lado y dejar atrás. Aquí dice que el pecado nos asedia. ¿Qué es asediar? Es rodear, es acechar. Eso significa un asedio. Una ciudad, cuando era asediada, quedaba rodeada de enemigos, o sea, de los ejércitos contrarios. Entonces el enemigo y el pecado están acechando, están cercándonos a nosotros, y esos son obstáculos para que no avancemos, para que no caminemos. Así es de que el pecado aquí claramente está diciendo que es un peso. Mire lo que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y liberémonos, corramos la carrera. Aquí lo dice, corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso quiere decir que el pecado es un obstáculo que viene a ser una pesada carga, agobiante, encajada en los hombros de los seres humanos, de hombres y mujeres, agobiados por esa carga que obstaculiza, que no permite que el que no es creyente tome su decisión. Y para aquel que es hijo de Dios, el enemigo lo está acechando para que no avance,
para impedir el crecimiento, el desarrollo. Y aquel que se ha apartado, el enemigo trata de sucumbirlo, de hundirlo, de que no se levante, pero la Biblia nos enseña cómo podemos ser librados de eso. El verso 2 dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, la Biblia dice en el verso 3 que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así de que aquí estamos viendo, cuando dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, son los obstáculos que el enemigo pone para que no avancemos. Pero el Señor está dispuesto siempre y extiende su mano para llevarnos hacia adelante, para fortalecernos siempre y que nosotros podamos ser siempre vencedores. Así de que mi hermano, mi amigo, no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor nunca nos desamparará. Hay que salir adelante, hay que caminar, hay que continuar, porque no vamos solos. El Señor va removiendo todos esos escombros que el enemigo va tirando por delante en su camino y en mi camino o en nuestro camino, para que no lleguemos a la patria celestial. Pero ya hay un camino abierto, listo para que caminen los redimidos. Así de que le dejamos con esa invitación. Que Dios lo bendiga grandemente. Esperamos que esta palabra les sea de bendición y aquí nos encontraremos en una próxima ocasión, si el Dios nuestro en su infinita bondad y misericordia nos lo permite. Así de que deseamos que la bendición del Todopoderoso sea sobre su vida y sobre su familia, y que si no ha tomado la decisión de servirle a Él, hágalo. Y si usted, hermano, se ha apartado, vuelva al Señor. Y usted que está perseverando en la fe, no se aleje, no se aparte, sigamos en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por su atención. Una montaña de 1000 sufrimientos voy escalando con mucho dolor, que si no fuera por Jesucristo yo no podría ser vencedor. Esa montaña tiene escorpiones, tiene serpientes en todo lugar. A cada paso que yo sigo dando, me están acechando y me quieren matar. Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción. Cuando resbalo me tiende su mano y sigo escalando con mucho valor. Esa montaña que voy escalando tiene peligros en todo lugar. Son acechanzas del enemigo para que yo no pueda escalar. Pero el Señor me brinda su ayuda en los momentos de grande aflicción. Cuando resbalo me tiende su mano y sigo escalando con mucho valor.